Hola y muy buenas todos y bienvenidos a una nueva video reacción. Vamos a estar viendo la historia de Hollow Knight de principio a fin gracias al youtuber Dornet. Así que en la descripción les dejaré su video y su canal para que puedan apoyarlo. Así que vamos allá. No te hagas el tonto, todos sabemos por qué estás aquí. Has intentado descubrir por tu cuenta la historia de Hollow Knight, porque el juego es menos preciso que mi habilidad con los shooters. ¿Cómo lo supiste? No le doy. Yo estoy aquí para ocupar ese lugar. En este vídeo por fin vas a entender el lore, la historia durante el juego, todos sus finales, los DLCs y el porqué de algunos personajes son como son. Voy a intentar explicar todo esto para que cualquiera pueda entenderlo, sin siquiera tener la necesidad de haber jugado al juego. Así que si tienes algún amigo que quiera saber la historia, ya sabes qué vídeo tienes que enseñarle. Si quieres ver alguna parte en concreto del vídeo, he dejado las marcas de tiempo de cada parte para que así puedas seguir desde ese punto. Y dicho Que esto, del juego yo vamos a ya lo empezar por el completé, principio de todo. menos el último Esta panteón. historia comienza en un reino, el reino de Hallownest. Este reino no era uno cualquiera, sino que era un reino en el que vivían distintos tipos de insectos y tribus. Digamos que no es que viviesen en armonía, sino que al ser insectos tampoco tenían mucho por dónde pensar. Pero un día apareció una criatura bastante especial. Esta criatura que apareció de repente era una especie de polilla gigante. No era una criatura cualquiera, sino que tenía un gran poder. A partir de ahora, esta Rayos. criatura la vamos a conocer como Radiance. Y resulta que Radiance, al llegar al reino de Hallownest, fue erigida como una diosa. Y te preguntarás cómo es que logró Radiance hacer que todo el mundo la viese como una diosa. Pues resulta que todos los que la veían como una diosa era por una simple razón, y es que ella les había hecho una promesa difícil de resistir. Les hizo la promesa de que ella podría hacer realidad todos sus sueños frustrados. Y no solo con eso, Radiance también presumía de haber engendrado a una tribu entera, la de las polillas, gracias al poder de la luz, y por ende también de crear un mundo perfecto para que todos los insectos pudiesen convivir en una armonía perfecta. A decir verdad, todo esto dicho así suena bien y yo también, claro que la vería como una diosa, ¿no? Pero lo que no sabía nuestro pequeño reino es que Radiance no utilizaría su poder para el bien. Desde el principio, el objetivo de Radiance siempre fue entrar en las mentes de todos los insectos posibles, para de esta manera controlar toda su voluntad y sus pensamientos. En resumen, todo lo que Radiance quería era una legión de marionetas para todo su poder. Y así siguió durante unos cuantos años. El plan de Radiance siguió exactamente como lo tenía planeado. Las diferentes especies que vivían en Hallownest trabajaban felices y en el desarrollo del reino. La mayoría de ellas ni siquiera eran conscientes de que empezaban a perder el control de sus mentes y sus cuerpos, pero lo peor es que algunas sí que lo hacían. Algunos insectos sí que se estaban dando cuenta de esto, pero a pesar de ello escogieron aceptar la mentira a cambio de tener una vida sin ningún tipo de penuria. Cualquier tipo de especie a la que le preguntases te diría que arriesgaría su vida por Radiance, y que por cierto no os he dicho cuál es el origen de Radiance porque a ciencia cierta no se sabe, pero tampoco se sabe a ciencia cierta cuál es el origen de una de las criaturas que un día decidieron plantarle cara a este ser. Y estoy hablando de los Wyrm. Lo único que se sabe de los Wyrm es que podrían ser unas criaturas ancestrales con un poder equiparable al de Radiance. Y en el momento que estas criaturas llegaron a Hallownest al mismo tiempo que Radiance, se formó una muy pequeña guerra. Y al final esta guerra la terminaron perdiendo los Wyrm, inexplicablemente. Y digo inexplicablemente porque ni siquiera fue Radiance la que acabó con ellos, sino que parece ser que lo que acabó con los Wyrm fue su propia extinción. ¿Cómo pudo pasar esto? La extinción de una especie entera en medio de una guerra. Algunos de los cadáveres de los Wyrm se quedaron en Hallownest y todos los otros desaparecieron. Pero algo ocurrió El con el Wyrm último de también ellos, es de... el último de los Wyrm. Y es que este último Wyrm se reencarnó. Y parece ser que se reencarnó en el voluntariamente. Coliseo. Dejó de ser una criatura grande y colosal para transformarse en lo que conoceremos a partir de ahora como el Rey Pálido. Claro, tú imagínate que eres Radiance y ves un montón de gusanos ancestrales corriendo por ahí y de repente desaparecen todos y aparece un bichito que parece que no te va a hacer nada. Ahí es donde se cree que estaba el plan del Rey Pálido. Transformarse en una criatura que pareciese un insecto más. Esto hacía que se convirtiese en una amenaza invisible para Radiance. Y no os equivoquéis, por ser mucho más pequeño no quiere decir que haya perdido los poderes que tenían todos los Wyrm. El momento en el que nace el Rey Pálido empieza el plan para intentar acabar con Radiance. El Rey Pálido sabía obviamente que enfrentarse él solo a Radiance es una estupidez, así que lo que decidió hacer fue intentar ir a buscar criaturas que no hubiesen sido controladas por Radiance e incluso intentar convencer a algunas criaturas que ya lo habían sido para que viesen la luz. El primer movimiento maestro del rey fue acudir a la tribu de las Mantis. La tribu de las Mantis seguramente era la tribu más avanzada de todo el reino de Hallownest, y no solo con esas, sino que era una tribu a la que Radiance aún no había podido acceder. La tribu de las Mantis era muy inteligente y no dejaba en entrar a cualquiera, pero tardaron poco en sentarse a escuchar todo lo que el rey tenía que decir. Las Mantis ya estaban al tanto de todo lo que Radiance estaba haciendo, y esto porque antiguamente uno de los señores de la tribu decidió dejar seducirse por Radiance, y junto a él muchas otras Mantis también cayeron.
Ya en Alianza, el Esos rey y las 4 mantis tronos. sabían que necesitaban incluso aún más refuerzos, y fue ahí cuando el destino decidió poner en el tablero de juego a un personaje clave para nuestra historia, la Dama Blanca. Se menciona muy poco a esta misteriosa criatura, pero se sabe que fue una pieza clave para la batalla, y no precisamente por su fuerza, sino por sus contactos. La Dama Blanca ofreció los servicios de sus mejores amigos al rey, un escuadrón de 5 poderosos insectos con el nombre de los 5 grandes caballeros. Entre estos caballeros no guardaban ninguna relación, ni siquiera eran miembros de la misma especie, pero sin embargo todos decidieron ayudar al rey. Los nombres de estos 5 grandes caballeros eran Egemol, Isma, Ogrim, Dría y Zimmer. El caso es que las mantis aceptarían hacer un pacto con el rey. No aceptarían sus órdenes ya que son una tribu muy territorial e independiente, pero sí que le ayudarían defendiéndose de cualquier amenaza de nido profundo. El rey Este, de los 5 caballeros que están ahí, creo que 2 están muertos, ¿no? Uno es la lágrima de Isma y el otro el que se quedó protegiendo a la Dama Blanca, el que es el defensor, ¿no? Falso caballero, que supone que no es el real, porque tiene el gusanito ahí que no sé por qué está el gusanito con la armadura. Y el otro que es el defensor del estiércol, Pálido también ese unió todavía fuerzas está con vivo. la tribu de los Moskins, que son unas criaturas parecidas a arbustos y son los habitantes del Sendero Verde. Con los habitantes de Nido Profundo, que resultaron ser arañas, no fue fácil. Simplemente acordaron no meterse en los asuntos de los otros, y por parte de las abejas, ellas no querían saber absolutamente nada de nadie. Así que cerraron las Ajá. puertas de su colmena para vivir con tranquilidad. Pero algo cambió cuando el rey consiguió contactar con otra importante tribu, la de las polillas. Así es, la tribu que fue creada por Radiance, que decidieron darle la espalda a Radiance para vivir bajo el mandato del Rey Pálido. Pero ¿y esto por qué? Como he dicho, el Rey Pálido tenía poderes, y uno de ellos era otorgar un pensamiento avanzado. Los insectos fuera del reino tendrían instintos salvajes como los de cualquier bicho. Pero los que Ajá. estuviesen bajo su mandato en Hallownest tendrían una inteligencia superior y se convertirían en seres civilizados y con raciocinio. Todo parecía ir bien, el reino prosperaba Para que gracias no al Rey dependieran de Pálido, la los polilla. insectos construían la Ciudad de Lágrimas, un palacio en las profundidades del reino que lo llamaron el Palacio Blanco y tranvías para poder viajar rápidamente. Todo iba bien, Radiance caía en el olvido y tenían una línea de defensa por si cualquier cosa ocurría, los 5 grandes caballeros. Todo iba bien, sí, pero Radiance no estaba erradicada. Radiance, al ser dada la espalda, fue olvidada, pero aún había un pequeño santuario dedicado a ella y ese recuerdo de la diosa hizo que pudiese invadir los sueños de los habitantes de Hallownest. Por culpa de esto, Radiance empezó a empieza generar la algo que infección. llamaremos la infección. Una infección que controlaba las mentes de los seres y controlaba su voluntad para que atacara cualquier cosa que se le pusiese por delante. El rey sabía que no podía permitir esto y se intentaron varias cosas para evitar la infección. Intentaron cerrar la puerta de Ciudad de Lágrimas, intentaron utilizar el alma de unos cuantos insectos y de ahí surgió el santuario de almas, e incluso el rey intentó utilizar a los 5 grandes caballeros, pero estos no pudieron hacer nada. Fue entonces que decidieron recurrir a un elemento con un poder brutal. Radiance era la representación de la luz, y la El mejor vacío. forma de lidiar con ello era, obviamente, la oscuridad. Como he dicho antes, el Palacio Blanco fue construido en las profundidades del reino, y solamente un poco más abajo nos toparemos con un lugar llamado el Abismo, un lugar oscuro en el que antiguamente vivía una civilización, pero lo más importante de este lugar era el Lago del Vacío. El vacío era una sustancia de un color negro total, y el Rey Pálido junto a la Dama Blanca tuvieron una idea. A partir de cascarones de insectos muertos, procrear entre ellos a base del vacío y crear un soldado perfecto y completamente vacío por dentro. Si Radiance solamente podía entrar en los sueños y las mentes, necesitan a un ser sin capacidad de pensar, sin capacidad de sentir y sin ningún tipo de voluntad. Lo siguiente que os voy a contar no es algo seguro, tenemos muchas teorías y os voy a contar la que yo creo que es la más acertada. El rey y la dama blanca procrearon y salieron muchísimos huevos. Estos huevos eran lanzados al abismo y de ellos saldrían los caballeros hechos del vacío. Solamente tomarían a uno para entrenarlo y elegirían al primer caballero que, desde lo más profundo del abismo, pudiese llegar a sus puertas. En el momento que llegó arriba, el que a partir de ahora llamaremos el Hollow Knight, el rey cerró el abismo, dejando una marca en la puerta y jurando que jamás volverían a abrir ese sitio. Y si estás pensando que todos los demás caballeros y huevos que no llegaron arriba se quedaron en el abismo para siempre, estás en lo cierto. Esta decisión dejó un cargo de conciencia muy pesado en el Rey Pálido y la Dama Blanca, pero al parecer esta es la única solución para salvar el reino. El Hollow Knight fue entrenado, creció en tamaño y aprendió muchas técnicas de combate, y lo más importante, una vasija pura, vacía y perfecta para poder absorber a Radiance. El rey tenía pensado encerrar a Radiance en el Hollow Knight y mantener a este en el interior de un lugar llamado el
Templo del Huevo Negro, un lugar casi en la entrada del reino. Pero para llevar a cabo este plan y que tuviese éxito asegurado, el rey necesitará ayuda de unos seres que sellarán las puertas del templo en el que el Hollow Knight mantendrá cautiva a Radiance. Estos seres darán sus propias vidas para que el reino de Hollow Knight siga adelante, se sumirán en un sueño eterno y así crear unos sellos en el Templo del Huevo Negro para que no se vuelva a abrir. Estos seres serán conocidos a partir de ahora como los Soñadores, y ellos son Lurien, Monomon y Gerra. En primer lugar tenemos a Lurien, el vigilante, que parecía ser ya un líder antes de que el Rey Pálido se presentara en el reino. De hecho, él mismo tenía unos caballeros que podrían defenderlo, llamados los Caballeros Vigía, y que podemos encontrar en el juego. Lurien no tardó en aceptar la petición del rey de entrar en un sueño eterno para proteger al Hollow Knight y así a Hallownest. En segundo lugar tendremos a Monomon la Maestra, una personaje que vivía en una biblioteca y su intención era recabar todo el conocimiento posible. Monomon sintió mucho miedo al ver a Hallownest peligrar por culpa de la infección, así que aceptó la petición del rey. Pero antes de hacerlo, le pidió que le contase todos los detalles del plan, y una vez Monomon era conocedora de todo, sabía que había una posibilidad de que el plan fallase. Así que decidió darle su máscara a su mejor alumno, y lo mandó fuera de Hallownest. Este alumno olvidó todos sus recuerdos porque se alejó demasiado del Rey Pálido, y sin su máscara, Monomon jamás podría ser despertada de ninguna forma. Pero si necesitaba algo, gracias a esta máscara podría llamar a su alumno, y este alumno no es ni más ni menos que Quirrell, un personaje que veremos un poco más tarde. Y por último lugar, Gerra la Bestia, y reina del Nido Profundo. Como ya sabemos, el Rey Pálido y las arañas de Nido Profundo no se llevaban muy bien, y entonces, ¿por qué le pediría a la reina de las arañas que le ayudase? Pues seguramente esto era porque los soñadores no eran elegidos al azar, sino que tenían algo especial. Gerra aceptaría el trato si el rey podría cumplir su condición. Gerra quería una descendencia y el rey aceptó, así que procrearon a un ser muy importante en esta historia. Como unos cuantos ya sabréis, esta descendencia fue Hornet. Así que sí, Hornet y todos los caballeros creados del vacío son hermanos. Una pena que Hornet no pudo pasar mucho tiempo con su madre, ya que tenía una función que cumplir, la de convertirse son en medio hermanos, ¿no? El Rey Pálido pensó que usando a estos seres podría evitar que Radiance fuese liberada. Tenía a Radiance encerrada en el Hollow Knight, que a la vez estaba encerrado en el Templo del Huevo Negro y sellado con las marcas de los tres soñadores. Y efectivamente, el plan del rey y la Dama Blanca fue un éxito, pero un éxito temporal. Poco a poco la infección estaba volviendo al reino. ¿Pero por qué? ¿Qué podría haber fallado en un plan tan bien llevado? Pues el problema está en el propio Hollow Knight. Se creía que el Hollow Knight era un ser totalmente vacío y sin ningún tipo de emociones, pero esto cambió cuando empezó a ver al Rey Pálido como un padre. Y esto lo podemos confirmar gracias a un recuerdo del Hollow Knight pasando un momento con el rey. Esto provocó una fisura en la mente del Hollow Knight y Radiance lo vio como una verdadera oportunidad de oro para volver a la carga y así lo hizo. La infección regresó más fuerte que nunca y nadie podía combatirla porque nadie podía despertar a los soñadores. Los insectos comenzaban a perder su conciencia. La Dama Blanca desapareció completamente porque tenía un sentimiento horrible atormentándola por culpa de haber condenado a tantos caballeros. El rey directamente, Gigachat, lo vio como un caso perdido, así que se fue a su palacio blanco y lo hizo desaparecer. Pasaron los años y el reino seguía en una constante decadencia de color naranja. Entonces el Rey Pálido sigue vivo. Bueno, dejando eso de que si entonces el Rey Pálido sigue vivo, pues estaría bueno si pudieran añadir eso como un DLC en el de Silson. Algunos de los 5 grandes caballeros murieron, 2 de ellos sobrevivieron, pero no tenían ninguna forma de combatir la infección. Pasaban los años, la tribu de las polillas moría hasta quedar solamente una, la vidente. No había rastro del Rey Pálido ni de la Dama Blanca, y lo único que había era una sustancia naranja invadiendo el reino. Hasta que, como si fuese un milagro, uno de los caballeros del rey apareció de repente en Hallownest. El caballero que controlaremos durante el juego, al parecer consiguió salir del abismo. El caballero del juego salió de Hallownest, así que no recuerda absolutamente nada, pero parece que ya sabe cuál es su labor. Durante su estancia en Hallownest se encontrará con la armadura de Gemol, uno de los 5 grandes caballeros siendo controlada por un gusano. En Sendero Verde conoceremos por primera vez a Horn, que intentará acabar con nosotros ya que ella sí sabe quién es el caballero. También pelearemos contra los señores de las Mantis y nos podremos ganar su respeto. Y gracias a la ayuda de sus garras podremos darnos paso hasta la Ciudad de las Lágrimas, la capital del reino en la que nos encontraremos con 3 importantes personajes. En primer lugar con Hornet de nuevo, que en lugar de pelear con nosotros nos dirá en la plaza de la ciudad que busquemos la tumba de ceniza. Ahora vamos a ello y estad atentos porque es un punto clave de la historia. Justo debajo de la Ciudad de Lágrimas, en los canales reales, encontraremos a 2 de los antiguos grandes caballeros, Ogrim siendo el primero de ellos y haciéndose llamar el defensor de Estiércol. Pelearemos con él, pero no morirá,
así que si queremos volver y conversar podremos hacerlo. Por último, también nos encontraremos con el cadáver de otro de los grandes caballeros, el de Isma, que descansará pegada a una arboleda y nos otorgará un objeto, la lágrima de Isma, con la que podremos nadar sobre ácido sin sufrir daño. Si seguimos el consejo que nos dio Hornet, llegaremos a los límites del reino, un lugar recubierto de una especie de ceniza, que no es ni más ni menos que el polvo del cadáver en descomposición del último Wyrm. Pelearemos contra Hornet una vez más, en la que nos pondrá a prueba para confirmar que somos dignos de intentar salvar el reino, y justo después entraremos dentro del último Wyrm, y en el fondo de este encontraremos el huevo del que nació el Rey Pálido, y podremos recoger un objeto, la marca. Espérate, si ese es de el huevo donde salió él, entonces, ¿qué cosa es el huevo negro? ¿Qué criatura salió de ahí entonces? Del rey. La marca Y hay otro en el Coliseo de los Insensatos. del rey no es un objeto cualquiera, sino que es la llave que necesitaremos para reabrir las puertas del abismo donde el rey y la dama blanca lanzaron sus huevos. Pero antes de eso se nos aparecerán los soñadores y se nos otorgará, gracias a la última de la tribu de las polillas, el aguijón onírico, El aguijón que podremos onírico. utilizar para entrar en los sueños de los habitantes al igual que Radiant será capaz de hacer. Con el aguijón onírico en nuestro poder era el momento de despertar a los soñadores, y así abrir el templo del huevo negro. Los soñadores no pueden ser despertados en el plano de la realidad, pero sí en el plano de los sueños. Bueno, yo lo llamo despertar, ¿no? Pero lo que hacemos en realidad es matarlos. Pero es que eso suena un poco feo. No. El primero de los soñadores que tendremos que matar será Lurien, en la parte más alta de la ciudad de las lágrimas. Luego iremos a la biblioteca de Monomon, la maestra. Gracias a que nos encontramos a Quirrell, el alumno de Monomon, justo delante de la biblioteca, devolvió su máscara a la maestra para que pudiésemos despertarla por muy duro que fuese para él. En último lugar llegaremos a Nido Profundo, donde viven todas las arañas y duerme Gerra la bestia. Llegaremos a ella y tras despertarla tendremos a Hornet a nuestro lado. Triste, pero a la vez sabiendo que esa era la única forma de salvar al reino. Con los 3 sellos de los soñadores rotos podremos desbloquear el primero de los finales de esta historia. Según los desarrolladores, todos los finales son canon, así que quedaos con el que más ¿En serio todos los finales son canónicos? Ah, os guste. Llegaremos al templo del huevo negro y encontraremos al Hollow Knight encadenado y completamente infectado. Durante nuestra pelea contra él habrá momentos en los que se intentará matar a sí mismo con los últimos pensamientos que le quedan. Y una vez lo derrotemos, nuestro pequeño caballero absorberá toda la infección de nuevo para convertirse en el caballero que podrá contener a Radiance para siempre. Este final se llama Hollow Knight, pero no es seguro si nuestro relevo servirá para contener la infección para siempre. Pero aún tenemos 2 finales más que descubrir, 2 finales que implican la participación de la Dama Blanca y el Rey Pálido. Para estos finales iremos a los Jardines de la Reina, refiriéndose a la Dama Blanca. En los Jardines de la Reina nos encontramos con el Señor Desleal, que como podréis ver parece una mantis hormonada. Antiguamente esta criatura era un señor de la tribu de las mantis, y de hecho podemos ver su propio trono en este lugar. El problema fue que esta mantis decidió ceder a la infección voluntariamente junto a muchas otras seguidoras mantis. El Señor Desleal mandó a sus seguidoras a matar a la Dama Blanca, que seguía viva y escondida en una especie de capullo en estos jardines. Pero una de los 5 grandes caballeros la salvó. Esta fue Dria, y aunque terminó muriendo y su cadáver descansa en la entrada de este capullo, consiguió su cometido, defender a la Dama Blanca. Cuando entremos a ver a la Dama Blanca, nos reconocerá y nos dirá que estaba esperando a uno como nosotros. Gracias a ello, nos otorgará un fragmento de un color blanco. Como podéis ver, la Dama Blanca parece que está atada de alguna forma a este capullo, y esto lo hizo ella voluntariamente por su sentimiento que la atormentaba. Nuestro segundo paso será en un lugar en lo más profundo del reino, llamado Tierras de Palacio, el lugar en el que antiguamente se encontraba el Palacio Blanco del Rey Pálido, pero ahora está todo destruido, salvo una cosa. Justo en medio de todo habrá una carcasa real, un soldado defensor del rey que si golpeamos con nuestro aguijón onírico entraremos en sus sueños y de esta forma al mismísimo Palacio Blanco. Cuando entremos al palacio nos quedará claro que el rey no quería que nadie pudiese entrar. Los muebles están tapados con mantas blancas como si fuese una mudanza y lo llenó todo de pinchos y sierras para obstruir el paso. Pero nuestro caballero, siendo ágil, conseguirá esquivar todos los obstáculos y dando finalmente en lo más alto del palacio con el Rey Pálido, o mejor dicho, con su cadáver. Sentado en el trono, si lo golpeamos hasta que caiga, recibiremos el segundo fragmento blanco, que combinado con el fragmento que nos dio la Dama Blanca, tendremos el alma del monarca, un amuleto que nos servirá como llave para llegar al lugar de nacimiento de todos los caballeros. Tendremos que entrar a lo más bajo del abismo y se nos abrirá el suelo. Entraremos poco a poco, viendo a una especie de fantasmas de otros muchos caballeros, hasta dar con una especie de gran huevo. En este huevo saldremos reflejados y lo que haremos será golpearnos a nosotros mismos con el aguijón onírico. Entraremos en los recuerdos del propio caballero.
Pero ese huevo, ¿de quién será? Porque a diferencia de los otros, no se ve restos de más huevos, solamente las corazas de los demás que Y murieron. veremos cómo intentó escalar el abismo, pero el Hollow Knight llegó antes que él. Con este recuerdo convertiremos el alma del monarca en el corazón del vacío, y gracias a ello podremos desbloquear ya, por fin, los dos otros finales del juego. El primero de ellos es muy parecido al anterior, pero esta vez Hornet está involucrada. En la puerta del huevo negro nos encontraremos con ella, y empezaremos a pelear contra el Hollow Knight hasta que en un momento Hornet entre. Hornet intentará abrir la cabeza del Hollow Knight para que podamos entrar en sus sueños y ver a Radiance, pero si en lugar de entrar en su mente decidimos seguirlo golpeando y hacer lo mismo de antes, es decir, absorber de nuevo la infección, Ella no caerá. solo nos quedaremos nosotros atrapados dentro, sino que Hornet también, siendo esta una marca del templo del huevo negro. Y el tercer final obviamente se trata Con ella cayendo inconsciente se vuelve una soñadora, ¿no? Pero si quisieran volver a acceder a ella no podrían porque ella está atrapada dentro. de entrar a la cabeza del mismísimo Hollow Knight, donde tendremos una pelea contra Radiant. Esta es una batalla bastante difícil por las fases que tiene y por el daño que Radiance provoca, pero si conseguimos llegar a lo más alto y asestar el último golpe, nuestra coraza se romperá revelando nuestros poderes del vacío y el Hollow Knight nos ayudará abriendo a Radiance para que podamos golpearla. Tras unos cuantos golpes, acabaremos con ella de una vez por todas y la infección se habrá ido para siempre. Estos han sido los tres finales principales de la historia, pero aún quedan otros dos de un DLC muy interesante. Pero antes de hablaros de ese ¿Quedan DLC me otros? gustaría hablaros de otro, probablemente el más popular, que es el de la compañía Grimm. En una zona del juego Ajá. llamada Acantilados Aulladores encontraremos tras una pared un cadáver de un insecto de la compañía Grimm. Si lo golpeamos con el aguijón onírico se nos aparecerá una antorcha en la habitación de al lado, y si la decidimos encender invocaremos en boca sucia a un circo ambulante. Obviamente el maestro de la compañía Grimm es Grimm, este tío. Los seguidores de Grimm proceden del reino de las pesadillas, que vendría a ser la contraparte del reino de los sueños, donde Radiance tiene influencia. Si hacemos una comparación entre cada una de las peleas, la de Radiance ocurre en un lugar resplandeciente, lleno de luces por todos lados, ya que como digo ocurre en el reino onírico. Y si vamos a la pelea contra Grimm, pelearemos en un lugar oscuro y tétrico, en el que prácticamente el único color que podremos distinguir será ese escarlata sangre tan característico. La compañía Grimm solo organiza su espectáculo en reinos que están a punto de la decadencia, y ellos también tienen a un dios que venerar, y este es el corazón de la pesadilla, una entidad que necesita de sus seguidores para seguir subsistiendo. En este DLC tendremos la posibilidad de no solo pelear contra Grimm, sino también con una forma de Grimm sacada del mismo corazón de la pesadilla, una pelea muy exigente que se ha hecho brutalmente famosa entre los jugadores. La pelea contra el rey pesadilla Grimm Bien es una complicado cosa ese combate. impresionante y que os recomiendo jugar si eso es posible. Realmente este DLC no tiene mucho más, el que nos interesa es el de los buscadores de dioses. En este DLC voy a tener que indagar un poquito más, no solo porque nos revela mucho más sobre la historia del juego, sino porque también es mi favorito. Aquí también me refiero a unos seres que no son originarios de Hollow Knight. Los buscadores de dioses vienen de las Tierras de Tormenta. Las Tierras de Tormenta es un lugar donde los dioses del trueno y la lluvia abandonaron a los buscadores de dioses. Estos buscadores se lamentan de haber perdido a sus dioses que venerar, así que crearon unos artefactos para buscar a otros dioses. Estos artefactos se llaman afinadores de dioses e indican hacia dónde hay que ir para poder encontrar nuevos contendientes a ser dioses que venerar. En cuanto llegó el rey pálido a Hollow Knight, los afinadores de dioses
dioses se volvieron locos por un poder tan grande. Cuando uno de los buscadores de dioses llegó a Hallownest, fue encerrado en una especie de sarcófago. No se sabe si lo hizo él mismo o si lo hizo otro ser. Yo tengo dos teorías. La primera es que fue el defensor de Estiércol que lo metió ahí dentro y lo encadenó, pero no estoy seguro. Mi otra teoría es que lo hizo Jordi Wild, pero es solo una teoría, así que cogedla con pinzas. Ok. El caso es que una vez liberado este buscador de dioses podremos entrar en la mente de todos los buscadores de dioses, ya que hacen uso de la mente colmena. Una vez dentro tendremos lo que llamamos panteones, que son lugares donde los buscadores de dioses reúnen a posibles contendientes a dioses, y donde nosotros, el caballero, podremos ponernos a prueba con ellos. Los contendientes a dioses reunidos serán los jefes del juego, y sabremos que se han unido a un panteón si es que escuchamos nuestro afinador de dioses al terminar una pelea contra ellos en Hallownest. Nosotros avanzaremos por los panteones mientras somos juzgados por el buscador de dioses, que siempre estará presente en todas nuestras peleas. A medida que avancemos por los panteones, su interés sobre nosotros crecerá más y más, y cada vez se nos irá poniendo mucho más difícil. Nótese que pelearemos contra la mejor versión de cada uno de los jefes posible, y esto nos quedará claro al terminar el cuarto panteón, el panteón en el que pelearemos contra la forma más poderosa y primigenia del Hollow Knight, la vasija pura. Una pelea muy dura en la que tendremos que tener mucho cuidado y ser muy ágiles para poder vencer al Hollow Knight. No manches, este combate sí es bien complicado. Cuando llegué la primera vez en el cuarto panteón contra él, no sabía cómo se movía y me mató. Tuve que practicar un montón para pelea poder no ganarle. se acerca lo más mínimo a la pelea contra el Hollow Knight en la historia del juego normal. Una vez consigamos vencer a la vasija, se acerca lo más mínimo a la mucho cuidado y ser muy ágiles para poder vencer al Hollow Knight. Esta pelea no se acerca lo más mínimo a la pelea contra el Hollow Knight en la historia del juego normal. Una vez consigamos vencer Ah, ya, porque es la versión infectada. Este sería antes de ser infectado. a la vasija pura, los buscadores de dioses nos darán paso al panteón de Hallownest, el panteón donde todas las deidades del reino estarán reunidas. Este es el panteón más difícil e importante, ya que lo que no os he dicho es que los buscadores de dioses no buscan a un dios como tal, sino un dios de dioses, un ser superior y ultrapoderoso. El panteón de Hallownest es el lugar en el que se nos pondrá a prueba realmente. Tendremos que acabar con todos los jefes del juego, incluyendo obviamente la vasija pura, y después de esta pelea, pareciendo haber terminado, nos toparemos contra la versión más poderosa de Radiance. Absolute Radiant. Absolute Radiance. Esta pelea es durísima. A mi parecer, una de las más difíciles del juego con bastante diferencia. Todos los movimientos de Absolute Radiance son más impredecibles, más rápidos y difíciles de esquivar. Esta es la pelea que dejará claro si somos dignos de proclamarnos el dios de dioses. Y si terminamos con Radiance, no será como cuando derrotamos al Hollow Knight, sino que nuestro caballero se unirá a una deidad nunca antes vista. Estoy hablando del Señor de las Sombras, procedente del abismo, un ser tan poderoso que puede acabar con Radiance en un pestañeo. Este es el dios de dioses que los buscadores de dioses estaban buscando, y esto también nos dará un paso a un nuevo final, en el que una vez Absolute Radiance es derrotada, el Señor de las Sombras engullirá al buscador de dioses y saldrá del mundo onírico a Hallownest, al mismo tiempo acabando con la infección y liberando al Hollow Knight. También tendremos otro final disponible, si hacemos una misión secundaria un tanto difícil. ¿Recordáis a los 5 grandes caballeros? Pues aún no os he dicho que Zimmer sigue viva, y es el personaje que nos dará esta misión. Resulta que ella tiene unas flores procedentes de otro reino, unas flores tan delicadas que podrían romperse muy fácilmente. Si conseguimos llevar una de estas flores al buscador de dioses en la pila de basura, completamos el panteón de Hallownest y acabamos con Absolute Radiance, desbloquearemos un nuevo final especial. ¿En serio? La flor delicada ha hecho desaparecer al Señor de las Sombras, que acabó con Radiance y la infección. Técnicamente, este sería el mejor final de todos, ya que terminaremos con las dos deidades más peligrosas de Hallownest. ¿Vosotros qué pensáis? Recordad que todos los finales son canon. ¿Cuál os gusta más? Yo, en lo personal... Ok, me voy a tener que pasar el quinto panteón. Ok,
En el primer final del Buscador de Dioses, se supone que sale del Buscador de Dioses, pero eso no traería la destrucción al reino de Hallownest. Hallownest. Yo creo que tendría más sentido el final de la flor delicada, ya que se lo lleva o lo destruye. Personal, me quedo con el final del vídeo, que se nos ha hecho tarde y ya va siendo hora de ir a cenar. Gente, por Ok. fin os he dado vuestra tortilla de patata. Si habéis conseguido llegar hasta esta parte del vídeo, muchísimas gracias. Os quiero. Muchas gracias por el video y por la explicación de la historia. No sabía que se tenía que ser el quinto panteón para descubrir otro final. En algún momento lo voy a hacer, pero no ahorita. Ok, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.